buenos días. Mi nombre es Fabricio Canaval, yo soy médico de profesión y soy el oficial asociado y punto focal regional para la estrategia o el enfoque de una sola salud para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y estoy muy complacido de poder de grabar esta sesión para ustedes. Lamento no poder estar virtualmente y sincrónicamente acompañándoles, pero les agradezco mucho a los colegas de FAO por invitarnos a poder presentar un poco de las dimensiones medioambientales de la resistencia a los antimicrobianos, que son fundamentales, entenderlas no solamente para poder hacer un abordaje y gestión apropiada de la resistencia a los antimicrobianos, sino también para prevenir la diseminación de la RAM en el medio ambiente. Eh, en ese contexto, es importante reconocer que en el 2017 la RAM fue catalogada por el PNUMA en el informe Fronteras como el primero de los 6 problemas ambientales emergentes. Y esto es concordante también con los datos, puesto que se calcula que en el 2019 1.27 millones de muertes en el año fueron atribuibles a infecciones farmacoresistentes. Además de eso, de esas muertes, más de 140.000 de esos decesos se habrían producido en América Latina, y esto es un justificante necesario para poder entender cómo esta pandemia silenciosa está relacionada con factores medioambientales, como lo comentaba. Entonces, esto justifica que se genere este Spotlight Report que se lanzó el año pasado, ¿no? Este reporte que se llama Preparándose para los supermicrobios, fortaleciendo las medidas ambientales relativas a la respuesta a la resistencia a los antimicrobianos mediante el enfoque de una sola salud, implementando no solamente evidencia científica, sino también técnica de por qué es importante involucrar al sector medioambiental en la respuesta a los antimicrobianos como un ente unificador de los diferentes sectores que contribuyen a la resistencia dentro y fuera de los sectores productivos, que vamos a hablar de ello un poco más adelante. Entonces, el año pasado, en la sexta reunión del Grupo de Líderes Mundiales, que fue en Barbados, de hecho en la región, se lanza este reporte, como decía, mostrando la evidencia científica y técnica de las interconexiones que habían entre el medio ambiente y la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, además, dentro de la agencia es importante reconocer que la resistencia a los antimicrobianos como tal está relacionada y está estrechamente vinculada con lo que nosotros conocemos como la triple crisis planetaria. La triple crisis planetaria es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Y en este reporte también se muestran las conexiones que existen entre estos, digamos, áreas o pilares de la triple crisis planetaria y la resistencia a los antimicrobianos. Y vamos a hablar un poco de alguno de ellos, puesto que obviamente el informe desarrolla mucho más la profundidad, pero bueno, está el tema del cambio climático y la resistencia antimicrobiana, donde vemos que el incremento de las temperaturas puede estar asociado también con el incremento de incidencia de infecciones por RAM. Los patrones climáticos pueden acelerar la aparición de enfermedades que aceleran de por sí el uso de fármacos, entre ellos los antimicrobianos, en el tratamiento de personas, pero además también podrían estar acelerando el metabolismo de los microorganismos y de esta manera fomentando también la generación de resistencia. En temas de pérdida de la biodiversidad, uno de los ejemplos es como los vertederos municipales, que son receptores de desechos sólidos, ¿no?, de los hogares, muchos de ellos pastillas, medicamentos, etcétera, que son vencidos y que son eliminados como desechos comunes, entran en contacto con los animales silvestres y propagan los antimicrobianos y bacterias resistentes dentro del medio ambiente, ¿no? Generando un riesgo justamente para la biodiversidad también. Y el tema de contaminación, que es una de las aristas principales, y es que muchos de los sectores productivos son fuentes de contaminación biológica y química que promueven o propagan, ¿no?, la resistencia a los antimicrobianos y las bacterias resistentes. Y como les decía, vamos a hablar eso a mucho más profundidad cuando hablemos de los sectores de producción que contribuyen a la rama. Y por estas razones es importante entender que la resistencia a los antimicrobianos puede afectar a cualquier persona en cualquier lugar, y para poderle hacer frente a la resistencia es importante tener el enfoque de una salud. Y cuando hablamos de cualquier persona en cualquier lugar es porque algo que hay que tener presente es que, por ejemplo, a través de la contaminación o debido a la contaminación, encontramos moléculas, ¿no?, de antimicrobianos o incluso
sustancias químicas que van a apoyar, digamos, la generación de resistencia en las bacterias que naturalmente existen, viven en el medio ambiente, ¿no? Entonces, bacterias que nunca han sido expuestas antes en un animal o en una persona a un antimicrobiano, ahora por la exposición ambiental, por la falta de gestión, se encuentran naturalmente en el medio ambiente y se han expuesto a algún antimicrobiano y entonces van generando sus mecanismos de resistencia que además se transmiten no solamente de forma vertical, sino también de forma horizontal entre microorganismos. Algo que es interesante verlo es que normalmente asociamos la resistencia también al tema de las aguas residuales que vienen, por ejemplo, de los hospitales, de la industria farmacéutica y química, pero también está bastante relacionado con los residuos sólidos. Lo mencionaba ya en el tema de la contaminación, como los vertederos reciben todos los residuos que vienen de las casas, en donde se eliminan antimicrobianos como residuos comunes. Entonces, las pastillas que no se consumen o se vencen tienen moléculas activas que al ser expulsadas como residuos comunes llegan a los vertederos en donde tienen contacto con la biodiversidad, como por ejemplo con las aves, pero también con animales que se alimentan de esa comida, también de esos residuos, perdón, y también por filtración llegan a las aguas subterráneas que luego emergen, ¿no? En aguas superficiales que pueden ser utilizadas para irrigación de campos o también pueden ser utilizadas como aguas recreacionales. Entonces esto hace que haya una propagación de bacterias resistentes o de antimicrobianos que van a tener contacto con esas bacterias que mencionaba que viven de forma natural en el medio ambiente y se propague la resistencia. Y también hablando un poco de la biodiversidad, existe un contacto con la biodiversidad de manera bilateral, pero hay muchos contribuyentes, ¿no? Como por ejemplo la biodiversidad que tiene contacto con fuentes de agua, ¿no? Cuerpos hídricos que reciben, por ejemplo, aguas residuales de diferentes industrias, como la industria farmacéutica, los hospitales, las mismas desechos municipales, ¿no? Porque así como se eliminan pastillas en las casas, también, por ejemplo, se eliminan jarabes a través de los inodoros y eso llega todo a través del alcantarillado al medio ambiente y esto tiene contacto con la biodiversidad, como pueden ver aquí. Algunos animales más pequeños, como las ratas, que los veíamos ejemplificados también en el ejemplo de los vertederos que mostré antes, son luego animales de presa que o pueden ser, ¿no? Comida de animales de aves, por ejemplo, son presas de otros animales y de esa forma también llevan y distribuyen la resistencia a través de otros animales. También estos animales que forman parte de la biodiversidad, estos animales silvestres, están en contacto cada vez más cercano con las ciudades por la expansión y el cambio de el estiércol no tratado, los vertederos que ya lo habíamos conversado y también la ganadería y animales de compañía. Entonces hay una interacción constante de los animales silvestres y su exposición a bacterias resistentes o antimicrobianos, ¿no? Y algo que es súper interesante ver también es que estos animales además no son animales que están confinados dentro de una ciudad o dentro de un país. Por ejemplo, esto, para tenerlo como una representación gráfica e interesante, es el ciclo migratorio de las aves, ¿no? Que lo podemos ver en la región, como estas aves que además sabemos que los antimicrobianos, si ellas se ven expuestas o consumen antimicrobianos por cualquiera de estas fuentes que estamos hablando, dentro de los cuerpos humanos, pero también animales, hay una proporción, digamos, un porcentaje de ese antimicrobiano que se absorbe, pero el resto se elimina y se excreta a través de la orina o de las heces. Y entonces, bajo estos ciclos migratorios, se podrían estar transportando también antimicrobianos o bacterias resistentes en los intestinos, por ejemplo, de las aves migratorias a través de diferentes regiones, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos puede ayudar a ampliar un poco la perspectiva del rol que podría estar jugando la biodiversidad dentro de la propagación de la resistencia. ¿Qué muestran los tracks del año pasado? Que a pesar de saber, digamos, la importancia que tiene el medio ambiente dentro de la contingencia que hay que hacer y la prevención, el medio ambiente es uno de los sectores que está menos involucrado dentro de los mecanismos de coordinación de One Health, de una salud en general, no solamente de RAM. Pero cuando hablamos de RAM, también es uno de los sectores
que tienen menos participación a la hora de trabajar, por ejemplo, temas de concienciación, de eliminación de residuos, de barreras, ¿no? Entonces el medio ambiente es uno de los sectores que está menos involucrado dentro de las estrategias de concienciación. Además, dentro de la región, solamente 3 países han realizado algún tipo de evaluación de riesgos, en este caso de residuos de compuestos antimicrobianos y agentes patógenos resistentes en el medio ambiente, ¿no? Los 3 países son Barbados, Paraguay y Uruguay. Y además hay solo 8 países de los 30 que reportaron el año pasado que tienen legislación y o normativa para evitar la contaminación del medio ambiente con antimicrobianos. Entonces esto también nos da una idea de dónde están las áreas que tenemos que fortalecer para poder hacerle frente a esta pandemia silenciosa. Esto es interesante verlo, este gráfico es interesante verlo porque este gráfico lo que hace es que nos da la posibilidad de integrar los diferentes sectores dentro de un contexto que tal vez va a ser mucho más cercano para nosotros, ¿no? En donde tenemos que entender que la liberación generalizada en el medio ambiente de contaminantes biológicos resistentes a los antimicrobianos tiene su origen en vertidos de la excreción humana y animales sin tratar, así como la fabricación de antimicrobianos. Y en ese sentido vamos a ver que tiene que haber una gestión de sectores y de cadenas de valor que potencian la rama en el medio ambiente, ¿no? Y ahí dentro de esos sectores tenemos a los 3 principales, que son el sector de producción farmacéutica y de productos químicos, el sector agricultura y producción de alimentos, servicios de salud y también los sistemas municipales que ya los he mencionado, que contribuyen a través de la eliminación inadecuada de desechos o de antimicrobianos como desechos comunes. Entonces, aquí viendo las opciones de prevención y gestión en diferentes áreas, que esto lo vamos a ir señalando desde este mismo gráfico, como pueden ver, hay un círculo rojo que va a enfocar un poco las opciones que se van trabajando o que se van a ir mencionando en estas opciones que estoy presentando, ¿no? Entonces, aquí hablan un poco de las opciones de prevención y gestión en los efluentes y residuos de la industria farmacéutica. Es importante fortalecer los marcos normativos y los sistemas de inspección, incentivos y subsidios para que se procure la implementación de actualizaciones en los procesos de fabricación, incluyendo plantas de tratamiento, la monitorización de residuos antimicrobianos y microorganismos resistentes, incluyendo sus genes en el medio ambiente, las proximidades de plantas de producción farmacéutica y también la incorporación de gestión de residuos en los procedimientos operativos estándar utilizados en la producción de antimicrobianos. Desde la parte de gestión, prevención y gestión para la regulación y el uso de antimicrobianos y estiércol en la producción de cultivos, es importante optimizar el sistema de seguimiento y evaluación de antimicrobianos utilizados en la protección fitosanitaria a escala regional y nacional, reducir los vertidos y mejorar la gestión de la escorrentía para proteger los efluentes de agua y de los contaminantes y contaminación por microorganismos resistentes y residuos de antimicrobianos, y también aumentar las barreras entre las fuentes de residuos cuando se utilizan aguas residuales reutilizadas u otras para riego y el producto final que podría consumirse, ¿no? Hablando de las opciones y la gestión de vertidos, efluentes y residuos en producción animal, también es importante resaltar que hay que tener en cuenta la reducción del uso de antimicrobianos en animales destinados a la alimentación, mejorando la sanidad animal, medidas preventivas, la aplicación de programas de bioseguridad, bioprotección y vacunación, y evitar el uso de antimicrobianos en sistemas abiertos, no hablando un poco de acuicultura, donde los fármacos pueden ser transportados rápidamente lejos de los peces o crustáceos tratados. Y también muy importante el tema de la gestión a nivel de centros sanitarios, ¿no? Es importante educar y fomentar y formar al personal sanitario en prácticas de higiene para reducir el nivel de infecciones y por lo tanto el nivel de uso de antimicrobianos también, garantizar la eliminación y tratamiento seguro y sostenible de los medicamentos antimicrobianos y residuos peligrosos, y esto no solo a nivel de servicios de salud, sino también a nivel comunitario, y reforzar la promoción de programas de recojo o de take-back, ¿no? Es decir, no solamente los hospitales, sino las farmacias a nivel comunitario, que existan estrategias para que los medicamentos no utilizados o vencidos se devuelvan y se eliminen de una forma segura para así poder tener una
perspectiva del antimicrobiano como tal, con un ciclo de vida y no solamente con un uso sin pensar en la disposición final que normalmente va a llegar al medio ambiente. Y considerar también el tratamiento de aguas residuales in situ en hospitales, dirigido a la resistencia antimicrobiana con un tratamiento enérgico para evitar su propagación en el medio ambiente, ¿no? Y aquí podemos ver los efluentes que vienen de las diferentes fuentes que estamos hablando. Además, también cuando hablamos de la parte de la gestión de aguas residuales y residuos sólidos, hablé ya un poco del tema de aguas residuales de las plantas de tratamiento y también de los vertederos. ¿No? Es importante mejorar la higiene mediante intervenciones conductuales, un mayor acceso a instalaciones para lavarte las manos, aplicar medidas para la eliminación segura de antimicrobianos, un poco el tema de los sistemas de take-back, ¿no? De recogida que hablábamos en el punto anterior también, y aplicar tecnologías rentables y prácticas de lodos de residuos humanos y animales también. Entonces, en ese sentido, es importante que tengan este tipo de reuniones para poder conversar y para poder tener presente las perspectivas medioambientales de la resistencia a los antimicrobianos. Y como un ejemplo excelente de cómo la FAO también ha liderado este trabajo en la región, aquí les muestro una diapositiva del fortalecimiento en la coordinación de RAM en el medio ambiente, ¿no? Esta fue una reunión organizada por FAO en Perú en el contexto del NPTF, en donde se reunieron diferentes actores a nivel nacional que estaban relacionados con los diferentes puntos en donde se tenía que tratar o donde podrían haber puntos de entrada hacia el medio ambiente desde la RAM. Y creo que uno de los resultados más importantes era entender cuáles eran los actores que tenían que estar involucrados y también ser conscientes de que para poderle hacer frente a la RAM hay que tener mecanismos de coordinación también, porque existen diferentes ministerios encargados de la monitorización de las aguas, por ejemplo, que es un punto de entrada, digamos, obvio, ¿no? Por el tema de las aguas residuales que hemos venido hablando, eh, que trabajan en diferentes sectores y que monitorizan diferentes tipos de agua. Entonces también existe la necesidad de tener estas estructuras de gobernanza que nos ayudan a coordinar a los diferentes sectores que están involucrados en hacer vigilancia de resistencia antimicrobiana en el medio ambiente. Y en relación a acciones prioritarias, es importante mejorar la planificación y la gobernanza, entendiendo cuáles son los actores que están relacionados con la resistencia a los antimicrobianos. En temas de marcos legales y regulatorios, es importante tener normas internacionales sobre el vertido de efluentes, cambio de normas nacionales, también la inclusión, por ejemplo, de la monitorización de agentes biológicos dentro de los mandatos de muchos de los laboratorios que tienen capacidad para realizar análisis biológico, microbiológico dentro de las muestras que toman, pero no lo hacen regularmente porque no forma parte de su acción programática, ¿no? Como laboratorio. Entonces es importante incluirlo también para poder evidenciar la resistencia antimicrobiana en el medio ambiente proveniente de estos diferentes sectores productivos que mencionábamos, identificar y abordar los contaminantes prioritarios de la rama en los sectores claves, mejorar la información en vigilancia y seguimiento y dar prioridad a la financiación, innovación y desarrollo de capacidades. Y esto es lo que yo les quería traer en esta presentación. Espero haberles mostrado un poco más sobre cómo el medio ambiente integra y recepciona todos estos residuos, pero no solamente cómo puede ser un espacio que podemos considerar problemático porque va a diseminar a través de sus elementos, que son fluidos, la resistencia, sino también cómo podemos utilizar al medio ambiente como una herramienta para prevenir de forma efectiva la diseminación de la RAM en el medio ambiente. Muchísimas gracias.